hoy quiero compartir con ustedes un tiempo extraordinario, un tiempo lindo, edificante, de ánimo para tu vida y que sé que Dios va a hablar y es esperar en Dios. Quiero hablar durante estos minutos que tenemos por delante de esperar en el Señor, aprender en todo momento que hay que esperar los tiempos, hay que esperar las ocasiones, hay que ser entendidos de cuando nosotros nos podemos mover. Y hay una palabra en la Biblia que se usa mucho y tiene que ver con eso, ser entendidos en los tiempos, es decir, discernir las ocasiones, discernir el momento y decir, este es el tiempo de Dios para esto, o llegó el momento en el que tengo que actuar, tengo que moverme en algo particular. Tal vez le has pedido algo al Señor y no sabes cómo moverte, no sabes cómo actuar. Ahí es donde tenemos que discernir los tiempos de Dios para todo. Tenemos que saber cuándo es su voluntad, pero por supuesto no podemos dejar que el tiempo siga avanzando, que el tiempo que no se detiene siga su rumbo normal y nosotros detenidos. Todos los días tenemos que movernos, todos los días tenemos que actuar. La Biblia lo dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son no muy buenos, los días son malos, dice la palabra. Entonces, si hay cosas malas en la vida, aprovechemos el tiempo. Porque hemos sido llamados a incesantemente, permanentemente hacer lo bueno. Y cuando nosotros hacemos lo bueno, la Biblia dice, tendremos recompensa. Quiero que digas conmigo esto, esperar en Dios. Quiero que lo digas, vamos, ¿dónde estás en este momento? Esperar en Dios y que le digas, Señor, yo quiero esperar en Dios. Ese es el tema, la base de lo que estoy compartiendo. Creo que algunos de los momentos de espera donde más debemos de esforzarnos nosotros para que en la vida podamos mantener la compostura y la serenidad es en aquellos tiempos que tienen que ver con la vida de nuestros hijos. Los que somos padres, los que disfrutamos del más hermoso privilegio que se pueda tener, tener herencias benditas, los hijos, quienes disfrutamos de eso. Sabemos que las esperas más importantes que tengamos en la vida es las que están relacionadas con las diferentes circunstancias de sus vidas. A veces tal vez un hijo tuvo un quebranto de salud y en el momento que vemos ese quebranto de salud quisiéramos como ipso facto al momento verlo ya sano. Esa es la sincera ansiedad que se padece en el entorno de los padres. Quiero verlo ya sano. La mamá que dice, quiero ver a mi hija que esté bien. Y son momentos en los que creo que el carácter es procesado y somos moldeados, y es donde más debemos de aprender a esperar ese proceso de sanidad, el proceso de rehabilitación, o cuando empezaron algún proyecto, alguna carrera universitaria. Muchas veces los papás nos afanamos más por querer ver los resultados ya, por la ilusión de ser papás, ¿verdad? Pero la misma vida nos va enseñando cómo tenemos que ir aprendiendo a entender y a discernir los tiempos. Yo me acuerdo las etapas de cada uno de mis hijos y me gusta más de una vez mencionar esto. Mis dos hijos, recuerdo su momento de nacimiento. ¡Qué ansiedad! Pero es una ansiedad especial, la ilusión de que si ya, recuerdo con mi primer hijo Gabriel, yo pues me había preparado para estar en el parto, había llevado todo el proceso de preparación. Sin embargo, a última hora, mi esposa Dunia, tuvo que ser sometida a la cesárea. Y yo preparándome y según yo pues para allá iba, y en qué momento me ponían la bata y el doctor Freddy Pérez Santander me dice, no Henry, espérate, no vas a poder hacerlo. Pero bueno, al final esa madrugada del 27 de noviembre del año 1998 me paré todo el tiempo que tenía que estar esperando la cirugía, casi que a la entrada del quirófano, de los salones del quirófano. Ahí me paré hasta que 1 hora y media después por ahí
salió una enfermera con una incubadora y me dice, le presento a su hijo. ¡Wow! Esos momentos de espera, todo el embarazo, y cuando uno ve a un hijo por primera vez representa mucho. Recuerdo con mi hijo Josué, es una historia muy similar, aunque ya sabía que también iba a ser por cesárea, pero fue una historia muy similar y ahí me paré y me quedé en el lugar. Fueron diferentes hospitales, pero ahí me quedé esperando hasta que salió el mismo doctor que había atendido el primer parto, Freddy Pérez Santander, y me dice, llegó y me agarró, me abrazó y me dice, vamos para que conozcas a tu hijo. Y recuerdo cuando yo iba entrando y me dice, aquel niño que escuchás llorar es tu hijo. A mí se me vinieron las lágrimas por lo que representaba ese momento, y creo que nada se compara con la alegría de verlos por primera vez y que venga ese médico a decirte de primera entrada, todo salió bien. Recuerdo que también en etapas de la vida de mis dos hijos, ambos fueron sometidos a una cirugía, por situaciones especiales. A veces ahí a mi hijo Gabriel en algún momento fue sometido a una cirugía en sus fosas nasales, pero era un proceso delicado. Josué fue sometido a una cirugía en algún momento por unas hernias inguinales que se le habían hecho. Y para uno como padre, aún siendo estas operaciones, que ninguna operación, por pequeña o grande, uno puede decir, es algo ambulatorio o es algo que pasa. No, eso genera una ansiedad, una espera en nosotros los papás de que a la vuelta de unas horas vengan los doctores a decir, tranquilos, todo salió bien, la operación fue un éxito. ¡Wow! Uno siente que el alma le vuelve al cuerpo, porque esa espera se convierte por momentos como en algo eterno. Pero ¿cómo nos enseñan esas experiencias? ¿Cómo nos enseña la vida sobre esto? Ahora imagínense cuando nosotros queremos un logro también, como estos mismos, y orar a Dios y decir, Señor, yo te creo, sé que tú me vas a responder, sé que tú vas a cumplir mi propósito maravilloso. Por ejemplo, mi mamá, doña Luz Monge, ustedes la vieron ahora el martes en el discipulado, que eso estuvo pero lindo, fue algo especial ese tiempo de Dios. Y si no, luego de esta transmisión pueden buscarlo a través de nuestro canal de YouTube o a través de Maná Iglesia CR en Facebook o cualquiera de nuestros muros. En muchos muros fue compartido la historia de ella y cómo contaba mi mamá que por 9 años ella clamaba a Dios, y en ese clamar a Dios por la salvación de mi papá, por la salvación de la vida de don Carlos Zúñiga. Mi papá hace 3 años y unos 4, casi 5 meses partió a la presencia del Señor. Lo vimos casi 3 generaciones caminar en Cristo, pero mi papá fue por años un hombre duro, negándose a caminar con el Señor. Mi mamá muchos años esperó el cambio en su vida y quiso forzar muchas veces ver un cambio, hasta que dijo, Señor, me rindo, Señor, te lo dejo. Y ella clamaba y dijo, lo único que tengo que hacer es dar testimonio. Las esperas no son fáciles. El ser humano a veces quiere que todo le venga ya en el momento. Por muchos años, yo me he pasado diciendo, por mucho tiempo más bien, que vivimos hoy en día en la generación del microondas. ¿Por qué? Porque todo lo queremos al instante, todo queremos que nos suceda ya. Y entonces es así como el mundo viene siendo moldeado a este sistema de que todo debe de ser ya. No queremos el proceso, no queremos aprender. El buen futbolista no llegó si empezó en un equipo de fútbol muy joven, 17, 18 años, ya llegó a la élite del fútbol, a un equipo de la primera división. No aprendió a jugar fútbol un año antes, no, pasó todo un proceso. Desde ligas menores se le fue puliendo el carácter como futbolista, aún disciplinas personales, el aprender tácticas, el aprender movimientos del balón,
cómo detener un balón, cómo orientarse, en fin, cómo aprender a jugar su puesto, la diversidad de planteamientos tácticos, para que llegue bien pulido, bien formado y nunca deja de crecer y nunca deja de aprender. Bueno, en los procesos de la vida es exactamente igual. No podemos pretender que si hoy entré a la universidad, ya mañana quiero el título universitario. Hay disciplina. Miren, si nuestros abuelos resucitaran hoy, creo que se nos volverían a morir, ¿verdad que sí? ¿Por qué se nos volverían a morir nuestros abuelos? Por lo acelerada que está la vida y el desarrollo impresionante de la tecnología y cómo la información y todo lo queremos al acceso, creo que se nos vuelven a morir, se nos vuelven a ir. Si resucitaran y vieran cómo es la vida, cómo está el mundo hoy en día. Bueno, esto se los cuento porque necesitamos aprender en la vida a esperar en el Señor. Sobre todo en estos tiempos difíciles, que no son tiempos fáciles, son tiempos adversos para la humanidad. Cuánta ansiedad ha venido llenando y llenando los depósitos emocionales de la vida de tantas personas por causa del COVID-19. Y tanta gente dice, pero ya que se termine esto, que de una vez por todas acabe esta pandemia. Y como decía alguien por ahí, ¿cuándo diablos va a aparecer la vacuna? Necesitamos esperar, hacer la parte que nos corresponde y en todo este proceso no ver el lado negativo, sino decir, voy a aprender, voy a vivir un día a la vez en todo este proceso. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, decía días atrás de que se prevé que la pandemia pueda durar dentro de su generalidad como pandemia todavía unos 2 años más. No significa que hasta dentro de 2 años vendrá una solución, vendrá una respuesta. No, como para que ya pueda decirse casi que literalmente ha ido siendo erradicada. Y si permaneciera, pues ya habrá una vacuna. Pero el punto es que este proceso nos enseña que tenemos que esperar, que tenemos que aprender cosas en la vida y tienes que decirle al Señor, Dios, ¿qué me estás enseñando en este proceso? ¿Qué quieres que yo aprenda? Quiero, Señor, que se forme y se pula más el carácter de Cristo en mi vida. Cuando voy a la Biblia, yo me encuentro dentro de tantísimos ejemplos que quisiera poner, me encuentro el ejemplo de Nehemías. Y quiero leerte en el libro de Nehemías, porque en el capítulo 1, versos del 1 al 6, empieza a contarnos algo que nos va a ubicar en el contexto de lo que sucedía. Ahora, me voy a la parte puramente del plano histórico, contexto histórico. El pueblo de Israel, las 2 tribus del sur, habían sido llevadas cautivas a Babilonia. El rey Nabucodonosor, muchos años antes, había entrado, destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó los muros de la ciudad, fueron derribados, quedaron muy pocos ahí, pero cientos de miles fueron dispersados. Una multitud de muchos miles fueron llevados cautivos a Babilonia, lo que hoy geográficamente podemos definir como Irak. Y precisamente el rey Nabucodonosor tenía sus palacios junto a los que no hace mucho tiempo atrás eran los palacios del presidente Saddam Hussein, que conocemos mucho de la historia de Saddam Hussein. Bueno, los del rey Nabucodonosor en aquellos tiempos estaban ahí, en el mismo entorno de donde hoy es Irak, y estaban los de Saddam Hussein y en aquel tiempo el rey Nabucodonosor. Pues a aquellas regiones, el imperio babilónico, que era el que dominaba el mundo, fueron llevados muchos de los cautivos de las tribus de Judá. Las tribus del norte de Israel, Israel era en el tiempo del reino dividido, las tribus del norte fueron llevadas a Asiria, es decir, miles de personas fueron dispersadas y aquellos de las tribus del norte con el pasar de los años fueron desapareciendo, es decir, fueron dispersándose en aquellas tierras y por no decir nadie, casi nadie, a la vuelta de los años logró volver a su tierra, solo muchos de las tribus del sur. Bueno, Nehemías se da cuenta de mucho de lo que está sucediendo.
Y ahí es donde entra el clamor de él. Por eso en el capítulo 1, verso 1, la Biblia dice: a finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado de Artajerjes o del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, aquí entra una oración, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Me remito al verso 11 del mismo capítulo para ponerle aún más fundamento, porque ahí sigue la oración. Nehemías dice: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y que hagas que el rey me dé de su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Miren qué tremendo proceso. Nehemías, habían llegado algunos a visitarlos a Susa, donde él estaba. Estamos hablando de las mismas regiones geográficas que les mencionaba hace un momento. Y Nehemías les dice: ¿cómo está la situación de todos los que regresaron a nuestra tierra? Como decir, todos los que regresaron a nuestro país porque estaban en cautiverio. Aquellos hombres seguramente le dijeron: hubiéramos deseado darte buenas noticias, pero tenemos que darte una mala noticia. La situación es de desgracia, la situación es de ruina, la están pasando muy, muy mal todos los que regresaron a la tierra. Además, queremos decirte que la ciudad está en ruinas. Las murallas de la ciudad de Jerusalén, todo está derribado, todo está en ruinas, porque aquella devastación que se había dado durante muchos años había prevalecido y más bien se había acrecentado. Nehemías, cuando se da cuenta de la situación, siente un dolor en su corazón. Ahora, siente un dolor empático. Cuando digo un dolor empático, no es ese dolor de cómo está esta situación, qué puedo hacer. No, Nehemías lloró, quebrantó su corazón delante de Dios, diciendo: no me puedo quedar en esto, algo tengo que hacer. Clamó al Señor, clamó a Dios. Nehemías quería literalmente que una situación cambiara, que la crisis cambiara, que la ruina dejara de ser ruina. ¿Para qué? Para que viniera bonanza, viniera prosperidad, viniera bendición sobre su país, viniera bendición sobre su tierra. Entonces él clamó al Señor para que se abrieran los cielos de la bendición. Y le dijo: Señor, miren qué actitud de humildad la de Nehemías. Señor, mi familia y yo, todos en general, hemos pecado. Hemos fallado, Dios, y no queremos ver que nuestra tierra siga siendo devastada. Miren qué oración de humillación. Ahora, él dijo: Señor, concédeme éxito para que el rey halle gracia delante de él y me permita regresar a mi tierra. Yo quiero ir a reedificar los muros de la ciudad. Quiero trabajar en esto. Señor, dame éxito. Ahora, no era un asunto de la noche a la mañana. No era de que Nehemías hoy clamó y a la mañana siguiente iba a llegar donde el rey Artajerjes y decirle: rey, ¿me das permiso? No, Nehemías quería entender cuál era el tiempo de Dios, cuál era el proceso de Dios. Y aquí quiero mencionarte algo. Quiero decirte algo en relación con esto muy importante, porque primero la oración, dice la Biblia, que fue en el mes de Quisleu, en el año 20
del reinado de Artajerjes. Pero mire lo que dice ahora el capítulo 2, libro de Nehemías, capítulo 2, versos del 1 al 6. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia. Me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes de estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Ahora, mire la respuesta que el rey le está dando a Nehemías. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? No es nada más de que: Nehemías, la ciudad de tus antepasados, el pueblo de tus antepasados está en ruina, el fuego devastó todo. Oh, Nehemías, qué triste por ellos. Bueno, que Dios los ayude. No. Esa no era la respuesta al rey, o del rey a Nehemías. O que le dijera: bueno, si necesitas, porque Nehemías ya había orado para que Dios le diera gracia delante del rey y él pudiera irse, porque Nehemías era el copero, como el catador, el que trabajaba ahí de la mano con el rey Artajerjes. Y no era tampoco de: bueno, Nehemías, entonces anda, vete, aunque él estaba clamando para que Dios le abriera puertas y le diera gracia delante del rey, para que pudiera ir a su tierra. Pero mire la respuesta, y la respuesta del rey Artajerjes a mí me revela algo. Cuando clamamos a Dios y esperamos los tiempos de Dios, escucha esto, esperamos los tiempos hermosos del Señor para nuestra vida, Dios siempre va a dar más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Aduéñate de esa verdad, créele a Dios. Nehemías le estaba pidiendo algo en particular al Señor, pero Dios le estaba respondiendo y Dios le iba a dar siempre más abundantemente. Créele eso al Señor. Cuando clamas a Dios, cuando mantienes ese clamor, cuando le crees a Dios y en medio de la espera a veces no sabes ni qué hacer, levanta las manos, alabas, adoras, exalta su nombre y dice: Señor, en ti esperaré. Yo te aseguro que en el tiempo perfecto, cuando podamos ver que era el tiempo perfecto, Dios va a dar más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y eso tan hermoso, eso tan maravilloso fue lo que sucedió cuando el rey viene y le da esta respuesta. Miren la respuesta: bueno, ¿y cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté. Mire, después de orar al Dios del cielo, contesté. El rey le dijo: Nehemías, ¿cómo te puedo ayudar? Inmediatamente Nehemías se fue a su secreto. Nehemías se fue a la presencia del Señor. Como dice el Salmo 91, habitando al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, clamó a Dios, oró al Señor. Y ahí es donde dice: después de orar al Dios del cielo, contesté. Si al rey le agrada, por cierto, señal de honra y de respeto a una autoridad. Si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor. Nehemías era un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, honraba a Artajerjes como su autoridad. Y Nehemías viene y le dice: envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentado a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Y le dice, después de decirte cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Ahora, este momento es maravilloso, porque ahí el rey Artajerjes se encargó de que cada frontera por la que iba a pasar Nehemías para llegar a Judá, le dieran las mejores honras, le dieran todas las facilidades, le ayudaran con madera, le ayudaran con un montón de dádivas, de regalos, para que fueran enviados a su tierra y pudiera reedificar y pudiera restaurar los muros de la ciudad. Entonces, desde aquella primera oración que Nehemías hizo
Hay exactamente 4 meses al momento en que frente a la mesa del rey Artajerjes, él encontró esa respuesta. Ahora, son 4 meses, desde el mes de Quisleu hasta el mes de Nisán, que es el nombre de meses en el contexto judío, habían 4 meses. Habían pasado 4 meses. A veces oramos hoy y queremos la respuesta mañana. A veces oramos hoy y decimos a la vuelta de una semana: es que Dios no me ama, Dios no me responde. A veces oramos hoy y a la vuelta de 1, 2, 3 meses decimos: ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no me ha respondido? Decía una linda canción: a veces cuando pensamos que Dios no está, a veces cuando sentimos como que está ausente, es porque Dios está trabajando. Y ya Dios venía procesando toda esa situación, trabajando en el mismo rey Artajerjes, de tal manera que Nehemías tuvo gracia para ir a su pueblo. Créele a Dios, confía en el Señor, espera en el Señor. Hay un tiempo para todo. Como decía mi mamá en el discipulado del martes, fueron 9 años clamando por la salvación de mi esposo. Ahora, no fueron solo 9 años, en realidad fueron muchísimos años más, pero 9 años donde ella dijo: Señor, te lo entrego, Señor, te lo doy, Señor, vendrá el momento, hasta que lo vio un día entrar a la iglesia a mi papá. Y desde ahí mi papá caminó con el Señor. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, yo te pregunto: ¿en cuánto tiempo quieres la respuesta de Dios? ¿En cuánto tiempo quieres su respuesta cuando le pides algo? Recuerda que debe de existir un tiempo. Hay un tiempo, ese tiempo nosotros no lo definimos, entre la oración ofrecida y la oración respondida. Hay un tiempo entre el momento de nuestra oración hecha y nuestra oración contestada. Ahora, ¿qué hago en ese intermedio? ¿Qué hago en ese momento? ¿Qué hago en ese tiempo? Debemos de adorar a Dios. Alaba y adora al Señor mientras se espera. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que lo exaltemos. A Dios le gusta que lo honremos. A Dios le gusta en todo momento que le demos a Él exaltación y gloria. Él es un Dios celoso. Al Señor le gusta ver a sus hijos cómo lo reconocen, cómo le tributan alabanza, cómo le dan lo mejor. Y eso es lo que Dios quiere que hagas. Dios no ha cerrado su oído a tu oración. Dios no ha cerrado su oído a tu clamor. El Señor quiere que aprendas en este proceso a ser un adorador, una adoradora, que aprendas en todo momento a esperar en Él, pero con la certeza y la confianza de que lo que estás clamando, lo que has pedido, por lo que has venido orando, llegará porque llegará. Hay un tiempo de Dios hermoso, hay un tiempo de Dios maravilloso. Cuando le pides algo al Señor, solo espera en Él. Y espera exaltando su grandeza, espera exaltando su amor. ¿Y qué va a suceder? Dios se va a desbordar en bendiciones y en oraciones contestadas para tu vida. Quiero terminar este tiempo llevándote solo a leer el libro de Salmos, mientras vamos entrando en un ambiente de adoración y le dices: Señor, yo quiero aprender a adorarte, quiero aprender a exaltar tu nombre, quiero aprender a reconocerte en todos los caminos de mi vida. Miren lo que dice el salmista, Salmo 70, versos del 1 en adelante. Básicamente quiero que veas los primeros 5 versículos que dice así: por favor, Dios, oiga la oración del salmista, rescátame, ven pronto, Señor, y ayúdame, que los que tratan de matarme sean humillados y pasen vergüenza. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, porque dijeron: ¡ajá! Ahora sí lo atrapamos. Pero que todos aquellos que te buscan estén llenos de alegría y de felicidad en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez: grande es Dios. En cuanto a mí, pobre y necesitado, por favor, Dios, ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Señor, no te demores. El salmista clamó por esto. David clamó,
pidiéndole al Señor que no se olvidara. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tus peticiones. Dios no se ha olvidado de tus necesidades. Espera en silencio, confiando y creyendo en su amor, en su misericordia, solo alabando y adorando y exaltando y glorificando su nombre bendito, nombre que es sobre todo nombre, y Dios hará. Queda hasta este tiempo, adora y exalta el nombre del Señor, y Dios hará.